El aire de la mañana era fresco cuando James, un trabajador de panadería de mediana edad, abrió las puertas de su pequeña tienda. El olor a pan recién horneado flotaba en la calle mientras colocaba los pasteles en el escaparate. Esta era su rutina diaria y se enorgullecía de comenzar el día en la ciudad con delicias cálidas y reconfortantes. Pero esta mañana fue diferente cuando salió para colocar el letrero de la panadería. Sus ojos captaron algo inusual: un grupo de 4 niños acurrucados cerca de la esquina de la calle, a solo unos pasos de la tienda. Sus ropas estaban andrajosas y sus rostros estaban pálidos, un marcado contraste con el alegre sol de la mañana. James frunció el ceño secándose las manos en su delantal. «¿Qué están haciendo aquí tan temprano?», murmuró para sí mismo. Los observó por un momento, notando cómo se aferraban el uno al otro. Sus ojos se movían nerviosamente como si tuvieran miedo de ser vistos preocupados. James se acercó con cautela mientras se acercaba. Notó algo que le hizo hundir el corazón. La más joven del grupo, una niña que no podía tener más de 5 años, temblaba violentamente agarrando una manta delgada que apenas la cubría. Otro niño, un niño que miró a su alrededor. 10 sostenía una bolsa de plástico vacía en sus manos, sus nudillos blancos de agarrarla con tanta fuerza. «Hola», James gritó arrodillándose suavemente a su nivel. «¿Están bien? ¿Dónde están sus padres?». Los niños se pusieron rígidos ante su voz, sus expresiones eran una mezcla de miedo e incertidumbre. La mayor, una niña que parecía tener unos 12 años, dio un paso adelante protegiendo a los más pequeños con sus brazos. Su voz era apenas más que un susurro cuando dijo: «Nosotros no tenemos a nadie». James sintió un nudo en la garganta. «¿Nadie?», preguntó tratando de mantener la voz firme. La niña dudó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hemos estado aquí toda la noche. Solo estamos tratando de encontrar algo para comer». El pecho de James se apretó al ver sus rostros demacrados y ojos hundidos. Era demasiado para soportar. Miró a su alrededor buscando alguna señal de un adulto, pero la calle estaba inquietantemente vacía. «Entra», dijo en voz baja, «hace frío aquí afuera, puedes calentarte y conseguir algo para comer». Los niños intercambiaron miradas cautelosas, inseguros de si podían confiar en él, pero el estómago de la niña más pequeña dejó escapar un fuerte gruñido rompiendo el silencio. Ella miró hacia arriba. La niña mayor, sus grandes ojos suplicantes. Finalmente el mayor asintió, sus hombros cayendo como si el peso de su responsabilidad se hubiera vuelto demasiado para llevar. «¿De acuerdo?», murmuró James. Los condujo a la panadería. El calor de los hornos los envolvió de inmediato. Sacó sillas y los sentó en una mesa cerca del mostrador. «Quédense aquí», dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Les traeré algo de comer». Mientras preparaba pasteles calientes y chocolate caliente, su mente se llenó de preguntas. ¿Quiénes eran estos niños? ¿De dónde habían salido? ¿Y por qué nadie se había dado cuenta de que faltaban? Cuando regresó a la mesa, colocó la comida frente a ellos. Los niños dudaron por un momento antes de cavar en su hambre. Anulando su precaución, James los observó con una sensación de hundimiento creciendo en su pecho. Algo en esta situación no cuadraba. Cuando la niña mayor terminó su chocolate caliente, miró a James y dijo algo que le envió un escalofrío por la columna vertebral. «Volverán por nosotros», susurró. «Pero no queremos ir». James congeló la taza de café en su mano, temblando ligeramente. «¿Quién regresa?», preguntó, su voz apenas audible. Los ojos de la niña se llenaron de miedo. Mientras miraba hacia la puerta de la panadería, «La gente que nos dejó aquí». El corazón de James se aceleró mientras procesaba las palabras de la niña. «La gente que los dejó aquí», repitió inclinándose más cerca. «¿Quiénes son ellos?». «Son su familia». La niña mayor negó con la cabeza vigorosamente. Su expresión se oscureció. «No», dijo firmemente, «no son nuestra familia, son malas personas». Los otros niños se encogieron en sus asientos. Sus ojos se dirigían a las ventanas como si esperaran que alguien irrumpiera en cualquier momento. James siguió su mirada. Su propia ansiedad creciendo. La luz de la mañana se filtraba a través del vidrio, proyectando largas sombras a través de la calle tranquila. «¿Puedes decirme qué pasó?», preguntó James suavemente agachándose junto a la mesa. La niña dudó mirando a sus hermanos como si no estuviera segura de cuánto revelar. Finalmente ella habló, su voz temblorosa. «Nos trajeron de diferentes lugares, ni siquiera sé de dónde soy, solo recuerdo una camioneta, estaba oscuro, y dijeron que teníamos que hacer lo que nos dijeran». James sintió un escalofrío recorrer su columna. Esto era mucho peor de lo que había imaginado. «¿Huiste de ellos?»,
Preguntó en voz baja. La niña asintió. Anoche cuando se detuvieron para encontrarse con alguien. Agarré a mi hermano y hermana y corrimos. Nos escondimos detrás de un contenedor de basura hasta que se fueron y luego vinimos aquí porque ella se quedó callada con los ojos llenos de lágrimas. James extendió la mano y le puso una mano reconfortante en el hombro. Estás a salvo ahora, le aseguró que nadie te hará daño aquí, pero incluso mientras decía las palabras, no podía quitarse la sensación de inquietud. Si estas personas se hubieran tomado la molestia de llevarse a los niños, no los dejarían ir tan fácilmente. En ese momento, un leve ruido afuera llamó su atención. James se giró hacia la puerta, entrecerrando los ojos, pudo distinguir el sonido de un motor al ralentí en la distancia. Su pecho se apretó cuando una camioneta negra dobló lentamente la esquina. Sus ventanas tintadas brillaban a la luz del sol. La niña mayor jadeó agarrando a la niña más pequeña protectoramente. «Son ellos», susurró, su voz apenas audible. «Nos encontraron». La mente de James se aceleró mientras evaluaba rápidamente la situación. No podía dejar que se llevaran a estos niños. Pero, ¿qué podía hacer? Solo era un panadero, no un héroe. «Quédate aquí», dijo con firmeza, su voz firme. A pesar del miedo que lo carcomía, «no te muevas y no hagas ningún sonido». Los niños asintieron, sus rostros pálidos de terror. James se apresuró a la puerta y la cerró, bajando las persianas para oscurecer la vista del interior. Tomó su teléfono del mostrador y marcó a la policía local. Sus manos temblaban mientras explicaba la situación. «Necesitamos enviar a alguien de inmediato». El operador le aseguró que James colgó. Su corazón latía con fuerza mientras se asomaba por detrás de las persianas. La camioneta se había estacionado al otro lado de la calle y dos hombres habían salido escaneando el área. Se veían rudos, sus rostros se endurecieron y sus movimientos deliberados. Uno de ellos señaló hacia la panadería y la respiración de James se quedó atrapada en su garganta. Venían. Los hombres se acercaron a la panadería con pasos pesados, sus ojos escaneando las ventanas y la puerta como si trataran de detectar movimiento dentro. El pulso de James retumbaba en sus oídos. Miró hacia atrás a los niños acurrucados detrás del mostrador, sus pequeños rostros pálidos de miedo. Tuvo que actuar tomando una respiración profunda. James se dirigió a la puerta y giró el cartel de abierto a cerrado. Desbloqueó la puerta lo suficiente para mirar hacia afuera, ocultando cuidadosamente su miedo. ¿Puedo? ¿Te ayudo?, preguntó con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Uno de los hombres alto y ancho con una cicatriz que le bajaba por la mejilla dio una sonrisa apretada. «Estamos buscando a unos niños», dijo su voz baja y áspera. «Puede que hayan venido por aquí». Ham levantó una ceja fingiendo ignorancia. «Niños, no he visto ninguno», respondió. «Solo yo y mi pan esta mañana». El segundo hombre, más pequeño pero no menos intimidante, se acercó, sus ojos entrecerrándose. «¿Estás seguro de eso? Un testigo los vio correr por aquí anoche, pequeños, probablemente muertos de miedo». James cruzó los brazos bloqueando la puerta tan casualmente como pudo. «Esto es una panadería, no una guardería», dijo con firmeza. «Si no estás aquí por el pan, te sugiero que te vayas». El hombre más alto se rió entre dientes, pero fue un sonido sin humor. «Mira, amigo», dijo inclinándose, «no tenemos tiempo para juegos, solo déjanos echar un vistazo y estaremos fuera de tu cabello». El agarre de James se apretó en el borde de la puerta. Sabía que dejarlos entrar no era una opción. «Lo siento», dijo con voz firme. «Política de la tienda, nadie entra fuera del horario laboral. Si quieres puedo llamar la policía y ellos pueden ayudarte a buscar a esos niños». Los hombres intercambiaron una mirada. Su paciencia claramente se estaba agotando. El más bajo dio un paso adelante, su mano rozando el bolsillo de su chaqueta. «¿No quieres hacer esto más difícil de lo necesario?», dijo en voz baja, su tono amenazante. El corazón de James se aceleró, pero se mantuvo firme. «¿Y no quieres meterte conmigo?», disparó de vuelta su voz firme. «Porque ya llamé a la policía, estarán aquí en cualquier minuto». El rostro del hombre más alto se oscureció y por un momento James pensó que podría entrar a la fuerza, pero entonces el sonido de sirenas distantes rompió el tenso silencio, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Los hombres endurecieron sus ojos lanzándose hacia la calle. El más alto maldijo en voz baja. «Vamos», ladró girando sobre sus talones y
Caminando de vuelta hacia la camioneta, el hombre más bajo se demoró un momento, su mirada ardiendo en James. Esto no ha terminado, murmuró antes de seguir a su compañero. James observó cómo la camioneta se alejaba a toda velocidad, sus neumáticos chirriaban contra el pavimento. Solo cuando desapareció por la esquina dejó escapar el aliento. Había estado conteniendo, cerró la puerta de nuevo y se volvió hacia los niños. Se han ido, dijo suavemente, su voz temblando de alivio. La niña mayor lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, susurró, pero James sabía que este no era el final. Esos hombres volverían y la próxima vez no se asustarían tan fácilmente. James caminaba de un lado a otro en la pequeña panadería, su mente acelerada. Los niños estaban a salvo por ahora, pero ¿cuánto duraría eso? Sabía que los hombres no se rendirían fácilmente y no tenía forma de saber cuándo podrían regresar o si volverían con más fuerza. Su teléfono vibró interrumpiendo sus pensamientos. Era la policía. Señor Richardson, el oficial al otro lado preguntó. Tenemos una unidad en camino a su ubicación. Estarán allí en 5 minutos. ¿Puede darnos más detalles sobre lo que sucedió? James respiró hondo tratando de calmar sus nervios. No sé mucho, dijo. 2 hombres aparecieron exigiendo saber sobre los niños que entraron aquí esta mañana. Fueron insistentes, agresivos, pero cuando amenacé con llamar a la policía retrocedieron, se fueron a toda prisa. El oficial hizo una pausa. Sonidos como si estuviéramos lidiando con algo más grande de lo que pensábamos. Quédense aquí, nosotros nos encargaremos del resto. James colgó y se giró hacia los niños que seguían apiñados con los ojos abiertos por el miedo. No sabía qué hacer a continuación. La policía estaba en camino, pero ¿y si no llegaban a tiempo? ¿Y si los hombres volvían antes de que llegara la ayuda? Sin pensarlo, se movió a la parte trasera de la panadería donde se guardaba el armario de suministros, agarró el teléfono de emergencia y marcó un número al que nunca pensó que necesitaría llamar. Hola, una voz respondió al otro lado. Por favor, necesito tu ayuda. James dijo urgentemente. Hay niños aquí, 2 chicas, 2 chicos están en peligro y creo que sé quién los persigue. Necesito que te asegures de que nadie vuelva a venir por ellos. Hubo un breve silencio antes de que la voz al otro lado volviera a hablar. Estaremos allí en 30 minutos. Mantente a salvo y no dejes entrar a nadie. James colgó con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No sabía a quién acababa de llamar, pero sabía una cosa con certeza: no eran la policía y no estaban allí para ayudar. De la misma manera que los ojos se dirigieron a la puerta de nuevo, los niños todavía lo observaban. Sus rostros llenos de gratitud pero también de miedo. Podía ver el peso de la incertidumbre en sus ojos y le desgarraba el corazón. Sabía que tenía que mantenerlos a salvo a toda costa. Momentos después, la puerta se abrió con un suave tintineo y James se congeló. Un oficial de policía entró, su uniforme impecable y su expresión severa. Pero había algo en el que inquietaba a James. No podía identificarlo. ¿El señor Richardson?, el oficial preguntó, sus ojos escaneando la habitación. Sí, James respondió tratando de mantener su voz firme. Se fueron hace solo unos minutos. 2 hombres agresivos preguntando por los niños. El oficial asintió, su rostro ilegible. Beck, encárgate de eso desde aquí, dijo, su voz tranquila pero firme. Lo tenemos bajo control. James no sabía qué decir, esperaba tranquilidad. Pero en cambio sintió una creciente sensación de temor. Algo no estaba bien. ¿Puedo hablar con los niños?, preguntó el oficial. Sus ojos se dirigieron hacia la parte trasera de la panadería. James dudó por un momento y luego asintió. Por supuesto, pero tenga cuidado. El oficial sonrió, pero no llegó a sus ojos. No se preocupe. Ya hemos hecho esto antes. James vio al oficial caminar hacia los niños, su corazón pesado por la duda. Algo le decía que esto no había terminado ni por asomo. Mientras el oficial se acercaba a los niños, se encogieron instintivamente abrazándose el uno al otro. Habían visto demasiado en tan poco tiempo. James observó por el rabillo del ojo su pulso acelerándose. No podía quitarse la sensación de que algo andaba mal con este oficial. Todo va a estar bien, dijo el oficial suavemente, pero su tono carecía de calidez, era demasiado ensayado. Se arrodilló frente a los niños, sus ojos los escanearon con una extraña intensidad. James sintió un escalofrío recorrer su columna. Había visto suficiente en su vida para saber que las cosas no siempre se desarrollaban como parecían en la superficie. Se acercó fingiendo arreglar algo detrás del mostrador, pero vigilaba de cerca cada movimiento del oficial. El oficial no pareció notarlo, su atención estaba fija en los niños. ¿De dónde vienen?,
Les preguntó su voz suave, pero James notó la forma en que sus dedos se crispaban a su lado. Había algo en eso que inquietaba a James. Los niños estaban en silencio intercambiando miradas. Ellos sabían mejor que confiar en extraños, especialmente después de lo que habían pasado. Finalmente uno de los chicos, un niño pequeño y desaliñado con grandes ojos marrones, habló: «No queremos hablar. Por favor, déjenos solos». James sintió que se le tensaba el estómago. No estaba seguro de qué era peor: el hecho de que el oficial no aceptara un no por respuesta o la mirada inquietante en sus ojos. La sonrisa del oficial vaciló, pero solo por un segundo. Rápidamente la enmascaró con una expresión más tranquilizadora. «No se preocupe, estoy aquí para ayudar», dijo, pero había un filo en su voz ahora, como si se estuviera frustrando sin previo aviso. El oficial tomó el brazo del chico, su agarre firme e inquebrantable. «Tienes que decirme de dónde vienes, es por tu propia seguridad». El chico apartó el brazo de un tirón, sus ojos abiertos por el miedo. «No, no queremos». Fue entonces cuando James no pudo soportarlo más. Dio un paso adelante. Su voz firme pero llena de autoridad. «Dije que no», le dijo al oficial, «no los llevarás a ninguna parte». El oficial se congeló. Sus ojos se entrecerraron cuando se encontraron con los de James. Por un largo momento hubo un silencio tenso, el aire lleno de tensión tácita. Entonces, sin decir palabra, el oficial se enderezó y apartó la mirada. Su mirada se detuvo en James. «Estaremos observando», dijo el oficial en voz baja como si no le hablara a nadie en particular. «No puedes protegerlos para siempre». Antes de que James pudiera responder, el oficial salió por la puerta a sus pasos. Resonando en la silenciosa panadería, los niños, aún conmocionados, lentamente comenzaron a relajarse. Aunque su miedo estaba lejos de desaparecer, James se volvió hacia ellos, su mente acelerada. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué el oficial parecía tan decidido a obtener información de ellos y por qué sentía que les estaba dando una advertencia, no una promesa de ayuda? Su teléfono vibró de nuevo. Era el número al que había llamado antes. Dudó, preguntándose si era el movimiento correcto a tomar. Pero no había tiempo para dudarlo. Cogió el teléfono con la mano temblando ligeramente. «Todavía no han terminado». La voz del otro lado dijo simplemente: «Saquen a los niños de ahí ahora». El corazón de James dio un vuelco. Miró a los niños, sus rostros pálidos e inseguros. No sabían qué hacer a continuación, pero confiaban en él. «Vamos», los instó suavemente, su voz apenas un susurro. «Nos vamos». Sin decir otra palabra, James condujo a los niños hacia la puerta trasera. El peso de la decisión pesaba sobre sus hombros. Las palabras del oficial resonaron en sus oídos. «No puedes protegerlos para siempre, pero lo intentaría. Haría lo que fuera necesario». Mientras James conducía a los niños por la puerta trasera, su mente se llenaba de preguntas. ¿A dónde podría llevarlos? ¿Qué estaba pasando? Las siniestras palabras del oficial resonaron en su cabeza. «No puedes protegerlos para siempre». No tuvo tiempo de pensarlo bien. La seguridad de los niños tenía que ser lo primero. Tenían que alejarse de lo que fuera que los perseguía. Lo que fuera que los había estado persiguiendo durante tanto tiempo. Se agacharon en un pequeño callejón detrás de la panadería, manteniéndose agachados. El aire frío le picó en la cara a James mientras trataba de tranquilizar a los niños temblorosos. «Está bien. Quédense conmigo». Mientras caminaban más adentro del callejón, un auto redujo la velocidad hasta detenerse junto a ellos. James se movió instintivamente frente a los niños, protegiéndolos de quienquiera que estuviera adentro, pero cuando bajó la ventanilla, se quedó atónito al ver una cara familiar. No era una clienta habitual de la panadería. Había trabajado con él durante hacía años que no la veía, pero la expresión de su rostro le decía que no era una coincidencia. «James, sé lo que pasa. Sube al coche», dijo con urgencia. James dudó. Ya no estaba seguro de en qué confiar, pero no había tiempo para discutir. El oficial podría volver en cualquier momento. Rápidamente les hizo un gesto a los niños para que subieran al coche y se amontonaron en el asiento trasero. No dijo ni una palabra mientras salía del callejón y conducía por las calles sinuosas, sus ojos escaneando el espejo retrovisor cada pocos segundos. James se sentó en silencio, su corazón latía con fuerza en su pecho. No podía quitarse la sensación de que aún no estaban fuera de peligro. «Sé que tienes preguntas».
Nina finalmente habló, su voz suave pero llena de una urgencia subyacente. Pero primero necesitamos llegar a un lugar seguro. James asintió, agarrando el borde de su asiento. Quería respuestas, las necesitaba, pero por ahora todo lo que podía hacer era confiar. No, después de lo que pareció una eternidad. No. Finalmente giró hacia una calle tranquila, entrando en un camino de entrada detrás de un gran edificio sin marcar. Aparcó el coche y se giró hacia James. Estamos a salvo. Por ahora, dijo ella, pero no había alivio en su voz. Pero las cosas son más grandes de lo que crees. El oficial, la gente detrás de esos niños, no solo los están buscando algo más. James sintió un escalofrío recorriéndolo. Algo más. ¿Qué significaba eso? ¿Quién estaba detrás de estos niños? ¿Y por qué? ¿Y que sabían a que ella no le estaba diciendo? Los niños habían estado inquietantemente callados durante el viaje, sus rostros pálidos y exhaustos. Cuando Na abrió la puerta lentamente salieron del auto. James los siguió tratando de consolarlos con su presencia. Ya habían pasado por suficiente. Tenemos que movernos rápido, dijo Na mirando alrededor. Hay un grupo mirando, esperando. ¿Sabrán que estamos aquí pronto? ¿Qué grupo?, preguntó James. Su mente daba vueltas con la repentina comprensión de que estaban involucrados en algo mucho más profundo que una simple investigación policial. No tengo todas las respuestas, Na respondió, su voz tensa, pero sé que están rastreando a los niños por una razón. Algo conectado a su pasado, a sus familias. Tenemos que averiguarlo antes de que sea demasiado tarde. James sintió el peso de todo cayendo sobre él. Había estado tratando de proteger a estos niños, pero cuanto más aprendía, más las cosas complicadas se convirtieron en la advertencia del oficial. Las palabras crípticas de Nina. Todo estaba conectado y la verdad se deslizaba cada vez más fuera de alcance cuando entraron al edificio. James no pudo evitar preguntarse qué sucedería a continuación. ¿Encontrarían respuestas o correrían para siempre tratando de proteger a estos niños de una amenaza que ni siquiera entendían por completo? Una cosa era segura. Las apuestas eran más altas de lo que jamás había imaginado y ahora no había vuelta atrás.